Volvemos luego de la pausa, 19 grados la temperatura, 8,3 en el segundo bloque de nuestras entrevistas. Estamos con el señor Walter Hermosa, el CEO de Baker Tilly en Paraguay, para que nos comente un poco más, señor Hermosa, qué es Baker Tilly, para que la gente que no conoce justamente pueda conocer. Buen día. Buen día, Juan Pablo. Muchas gracias por la oportunidad y buen día a todos tus televidentes también. Baker Tilly es una firma de contadores públicos situada entre las 10 mayores del mundo dentro de la práctica contable. Originalmente, sus orígenes fueron dados en Inglaterra y hoy están más de 146 países y aproximadamente 43.000 colaboradores en todo el mundo. Y está en Paraguay desde hace 4 años. Estamos situados en el World Trade Center y nos dedicamos a todas las prácticas típicas de lo que es la contaduría pública. ¿Cómo está justamente Paraguay en estos 4 años? ¿Ha sido una experiencia interesante para la compañía, esta compañía internacional? Sí, en realidad, Juan Pablo, el caso Paraguay siempre es un caso muy llamativo para los extranjeros. Les resulta difícil creer algunos números macroeconómicos y principalmente la carga tributaria de nuestro país es algo sumamente atípico. No olvides que en nuestro país, en la antepenúltima gran modificación tributaria, disminuyó la carga, la tasa. La tasa del impuesto a la renta, recordarás, era del 30%, fue disminuyendo hasta situarse en los 10% actuales. Y ese es un caso comentado en los foros internacionales, inclusive, de cómo, bajando las tasas, la recaudación exponencialmente aumentó. Siempre llamó la atención el crecimiento macroeconómico, la evolución del Producto Interno Bruto, llamó la atención la facilidad con la cual se puede crear vínculos empresariales en Paraguay, comparativamente a otros países. Nuestro país es muy libre, sumamente libre. La importación y la exportación de capitales no está grabada por ningún tipo de impuesto. En teoría, a pesar de que no siempre eso se cumple, establecer una compañía en Paraguay es relativamente sencilla. Tenemos aún poca incidencia en materia de precios de transferencia, que es todo un problema a nivel de tributación mundial. En fin, caso bastante atípico. Sin embargo, viene dando pasos acelerados desde el punto de vista de adaptarse a todo lo que es el mundo en materia de impuestos y en materia de contaduría. Me parece que es incluso hasta llamativo y aprovecho la entrevista porque vale la pena que nos comente un poco las experiencias cuando tiene que explicar un poco el caso paraguayo. ¿Qué le dicen? Porque me llama la atención incluso que acaba de decir de que es sorprendente para la gente de afuera ver un poco las características nuestras, ¿no? Y les llama mucho la atención la carga tributaria. Esta trilogía 10-10-10, que ahora es 8, finalmente cuando se distribuyan los dividendos es algo único. Tenemos solamente un caso similar o tal vez con una carga tributaria inferior en América, que está en Centroamérica. Y eso les llama poderosamente la atención a todos, sin excepción, a los latinos en particular y a los europeos o a los estadounidenses ni hablar. También les llama mucho la atención el hecho de que no tengamos impuestos progresivos, que no tengamos impuestos sobre el patrimonio, que es algo que ya está desarrollado en todo el mundo, que recién ahora comencemos a hablar de los precios de transferencia y que todavía no tengamos en vigencia la aplicación de las normas IFRS, que son unas normas de aplicación contable obligatoria para las pymes en todo el mundo. Y nuestro país, lastimosamente, también en este aspecto viene un poco transitando el furgón de cola. O sea, son todas características propias de nuestro país que les llama mucho la atención y siempre uno debe dar alguna que otra explicación. Obviamente, está al otro lado, perdón Juan Pablo, está al otro lado, no nos favorece demasiado, que son los comentarios referentes a nuestra permeabilidad en materia de prevención de lavado de dinero, en materia de corrupción. No tenemos buena prensa. Y ahí quiero hacer un comentario. Muchas veces somos los mismos paraguayos quienes nos hacemos muy mala fama. Finalmente, quienes nos entrevistan de afuera o los delegados de los organismos multilaterales que hacen, colectan nuestra propia opinión y es esa misma opinión la que ellos insertan en sus informes. Entonces, parecería ser de que hay como dos países en uno.
No, me imagino ya de ser todo un desafío también como empresa, tener que ganar la confianza de mucha gente también en eso segundo que decía y planteaba la cuestión también de una seguridad jurídica tan endeble como la que tenemos todavía en el Paraguay. Señor Walter Hermoso, le pido que se quede un minuto con nosotros, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa seguimos andando más detalles, ya que me gustaría entrar en el tópico también de lo que es estas medidas y actualidad tributaria en el Paraguay. Estamos en un terreno incierto en muchos de los casos y reaprendiendo también todo lo que es este tema tributario. Así que en un minuto volvemos con eso. Mucho gusto. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. Vemos luego de esta pausa. Estamos hoy, jornada de mitad de semana, día miércoles ya, 19 de agosto del 2020. En este bloque hablando con don Walter Hermosa, CEO de Baker Tilly en Paraguay. Nos comentaba en la primera parte de nuestra entrevista justamente sobre la compañía y sobre cómo el caso paraguayo es una cuestión que llama muchísimo la atención al extranjero, principalmente la cuestión de supresión tributaria y otras cuestiones. Estamos en puerta, señor Walter, de un periodo nuevo de lo que es la implementación de esta reforma tributaria que hemos tenido en nuestro país. ¿Cómo están viviendo ustedes como equipo de expertos esta situación? Juan Pablo, el año 2019 ya no fue un año muy bueno, no olvides eso. Sin embargo, el año se presentaba muy auspicioso, se había aumentado mucho la siembra, los precios venían bien. Teníamos por otro lado la inminente visita de Gafilat para el tema de la cuestión de lavado de dinero. Nuestro país está en puertas de esa evaluación. Esa evaluación es sumamente importante dentro de nuestro anhelado acceso al grupo de los países cooperadores en materia de prevención de lavado, nuestro acceso a la OCDE, que es un anhelo larguísimo. Entonces, el país desde el año pasado venía tomando una serie de medidas, el cambio de las acciones al portador a nominativas, la inscripción del beneficiario final, mucho cambio realmente. Las empresas venían siendo sometidas a ese estrés. No olvides que gran parte de nuestras empresas, hoy estaba escuchando que de 860.000 empresas existentes en Paraguay, entre formales e informales, solamente el 30% de ellas están formalizadas. Eso es sumamente bajo en comparación a todo lo que podría darse. Y aparece la pandemia. El Ministerio de Hacienda en todo este tiempo de la pandemia emitió entre decretos y resoluciones aproximadamente 30 medidas tendientes a la facilitación de la relación entre el contribuyente y el Estado. No olvidemos que la relación entre el contribuyente y el Estado es básicamente una relación de carácter formal. La formalización en Paraguay tiene mucho peso
La tributación en Paraguay ha cambiado mucho en los últimos 10 años, desde la primera administración del Nicanor Duarte Frutos hasta acá. Han habido 6 cambios sumamente relevantes y desconozco una profesión tan sometida a permanentes cambios y estrés como la contaduría pública, porque hay que aprender y aprender y aprender permanentemente. Y la implementación de la factura electrónica, el aumento de la cantidad de informantes, la suspensión de los plazos de presentación de las declaraciones juradas, los cambios de tasa, la nueva ley de reorganización administrativa y facilitación y adecuación, la 6380, que tuvo que haber entrado en vigencia plena este año, está siendo pospuesta en algunos aspectos para el año próximo, en fin, todo un cóctel de situaciones inesperadas que nos han obligado a los contadores a estar lo más cercano posible de nuestros clientes, aún en las condiciones de trabajar bajo el concepto home office, que considero es algo que vino para quedarse realmente, cuidando a nuestros colaboradores, tomando todas las medidas sanitarias, asistiendo al contribuyente en la medida que el contribuyente lo permite, en fin, una situación absolutamente impensada, inesperada, lastimosamente hasta el momento de final desconocido. No sabemos hasta cuándo vamos a continuar con estas medidas y si lo peor ya vino o si lo peor aún está por venir. Creo que es un día tras otro, Juan Pablo. Una gran incertidumbre realmente. Ahora, ¿cómo está el nivel de comunicación, de diálogo, de también información que brindan los estamentos públicos que están trabajando directamente en esta agenda? El Ministerio de Hacienda en particular, a través de la Subsecretaría de Tributación o la Abogacía del Tesoro, han hecho esfuerzos interesantes en ese sentido. El acceso a las redes sociales hoy es de carácter limitado. Dice el Ministerio de Tributación, tiene un programa televisivo los sábados de tarde en el canal colega de ustedes. O sea, no podemos de ninguna manera alegar desconocimiento de las nuevas disposiciones, de las normas. Particularmente considero que la divulgación de la información es suficientemente farta y depende mucho de nosotros, depende mucho de nuestra capacitación, depende mucho de cómo logremos acompañar la ansiedad del contribuyente, porque lo primero que en un momento como este el contribuyente piensa o necesita es cuidar el flujo de caja. Para cuidar el flujo de caja, que como consecuencia de la caída de los ingresos comienza a disminuir, uno tiene que priorizar cosas. ¿Qué es lo primero que uno debe priorizar? Y probablemente la nómina. Dentro de ese concepto, hubieron medidas como el recorte de salarios, plano de asistencia del gobierno a aquellos empleados que han trabajado, a aquellos colaboradores que han trabajado medio tiempo. Y lo último que se quiere pagar son los impuestos, porque se siente como una carga y realmente es una carga. Entonces ahí el gobierno tomó una serie de medidas pendientes a la facilitación, prolongó los periodos para pago de impuestos. Hubiera sido interesante alguna flexibilización más en lo que hace al pago del IDU, que es no el impuesto que grava la distribución de utilidades y de ganancias. Eso no fue posible hasta este momento, pero en general creo que el Ministerio de Hacienda ha acompañado en este sentido al menos bastante la situación de los contribuyentes. ¿Secretaría de Estado de Tributación? Sí, Juan Pablo. Yo considero de que la labor de la actual subsecretaría es interesante, está muy abierta, hay mucha comunicación, tienen muchos canales de información. En Marangatú mejoró bastante. Hace rato hemos dejado de escuchar los colapsos que anteriormente teníamos y hoy considero que la calidad de los funcionarios públicos ha aumentado. Pero aparte de eso, en torno a todo esto bastante bonito que me está mencionando don Walter Hermosa, ¿qué tendrían que mejorar? Demasiada gente no contribuye, Juan Pablo. Poca gente paga mucho impuesto y hay mucha gente que aún no forma parte del escenario de la tributación. Creo que la gran tarea pendiente de los últimos 5
gobiernos inclusive, ha sido la inclusión más y más gente a la tributación en Paraguay. Somos pocos contribuyentes comparativamente al PEA, creo que hay muchísimo aún por hacer. Considero que las fronteras tienen que contribuir mucho más. No hablo en particular de la potencialidad contributiva de uno u otro sector. No es aceptable que 1.200.000 personas nada más seamos contribuyentes en un país en donde el PEA está arriba de 3.200.000 personas. Hay muchísima gente que no contribuye. Creo que esa es una tarea pendiente realmente, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores, desde la época de Nicanor Duarte. Hacemos una breve pausa. Le pido que se quede un minuto más con nosotros y luego vamos a hablar justamente sobre las cuestiones del futuro. En medio de esta pandemia, cómo vamos a sobrellevar también este tema en particular. Don Walter Hermosa, CEO de Baker Tilly, con nosotros aquí en la mañana de Información y Análisis. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. La última parte de nuestro encuentro, hoy también en este segundo bloque de entrevistas con los protagonistas de lo que significa la economía de nuestro país. Estamos con don Walter Hermosa, CEO de Baker Tilly. Para la gente que recién se pone en contacto con nosotros, es un estudio justamente de contadores profesionales en materia de lo que significan los números en nuestro país. Don Walter Hermosa, hablemos del futuro en medio de todo esto que hablábamos en el segundo bloque, de la situación en particular, de mucha gente que todavía debe ingresar a lo que es el tema de la contribución impositiva al Estado. ¿Cómo ven ustedes esto? Y principalmente desde el rol que le toca a esta administración ejercer. ¿Tendrán esa capacidad cuando están permanentemente pidiendo balones de oxígeno para poder aguantar todo este tiempo con el tema de las deudas? Creo que el año próximo va a ser realmente duro, Juan Pablo. Muchas empresas no solamente dejarán de ganar dinero, muchas empresas perderán dinero en lo que va del año. La recaudación que ya está cayendo aún caerá más el año próximo. Estoy escuchando las declaraciones de la nueva viceministra de Economía esta mañana. Están preparando un presupuesto realmente de guerra, no dio mayores detalles, pero de la misma forma que entiendo, mucha gente debe contribuir, mucha gente que hoy no está incluida dentro de la torta tributaria debe contribuir, también entiendo de que debe mejorarse sustantivamente la calidad del gasto público. No es admisible que casi un 80% de todo lo que se recauda esté destinado a gastos corrientes. Eso es algo inaceptable desde el punto de vista de la correcta distribución del gasto. Todos los años nos quejamos del gasto, nos quejamos de que no existen suficientes inversiones en infraestructura. Sin embargo,
haciendo una exceptuación con el ejercicio 2020, desde el año 2004 para adelante, la cantidad de contribuyentes, aún considerando todos los que faltan, que fueron incluidos al ámbito de la tributación, y la cantidad de aumentos en materia de recaudación que han habido, es muchísima. Sin embargo, parecería ser que el dinero no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Porque cada año gastamos más y gastamos más y gastamos mal. Entonces, yo considero que el ejercicio 2021 será todo un desafío para la sociedad, que la recaudación caerá. El pago del servicio de la deuda externa, que hasta hace 5 años era algo que nos sentíamos, desde el año próximo será muy relevante. Creo que son 900 millones de dólares en total lo que debe abonarse por año, algo de eso. Comentario radial. Y el ministerio va a tener que extremar sus condiciones y sus capacidades de control y de persuasión para que la recaudación no caiga de la manera estrepitosa que hasta hoy viene cayendo, y todo parece indicar que será lo mismo el año próximo. Don Walter Hermosa, por último, ante este escenario que nos plantea, ¿cuáles son las recomendaciones de Baker Tilly ante esto? ¿Ajustarse? ¿Presupuesto mínimo? ¿Colaboración? ¿Solidaridad? ¿Qué podemos decir? De todo un poco lo que dijiste, Juan Pablo. A nuestros clientes tratamos siempre de transmitirles tranquilidad, contener la ansiedad, esta ansiedad que depara el hecho de no saber hacia dónde estás yendo. Al gobierno en sí, probablemente le recomendemos que cuando me refiero al gobierno no hablo solamente del Poder Ejecutivo, tanto el legislativo como el judicial tienen su grado de participación en la definición del presupuesto, que es la ley más importante de la nación y que debe tratarse ahora en los próximos días. Ese presupuesto realmente tiene que ser un presupuesto muy ajustado a nuestra realidad, no seguir financiando gastos corrientes con endeudamiento externo. Muchas veces que hay poca divulgación o poca información con relación al uso de los 1.600 millones. Realmente es triste cómo la gente considera que ese dinero fue destinado solamente para la cuestión de la salud. En realidad, gran parte de ese dinero fue destinado para el pago de salario del sector público. Y eso no es admisible. Eso debe cambiar sustantivamente. Ojalá nosotros desde nuestra posición podamos colaborar con que el año próximo, que a nuestro criterio va a ser un año duro, sea en ese sentido lo más accesible posible para toda la sociedad y lógicamente para nuestro país. Don Walter Hermosa, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros esta mañana. Ha sido una entrevista más que interesante también para conocer justamente desde los expertos cómo están viendo este futuro económico que nos toca vivir todavía por delante. Que tenga un excelente día. Muchas gracias a vos, Juan Pablo, al canal y a tus televidentes. Un placer. Las veces que ustedes lo consideren necesario, aquí estaremos siempre dispuestos a comentar esto que tanto nos apasiona. Nosotros les invitamos a que se queden con nosotros. Ya se llegan más notas y, por supuesto, las informaciones durante el día. A las 10 de la mañana, de vuelta nos encontramos en Foro Empresarial. Y, por supuesto, los deseos que tengan un excelente día. Muy buenos días. Gracias. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.
Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra, rey de cañas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo